Capítulo 6. Porfiriato. Restauración de la República. Los liberales aspiraban a reemplazar los viejos pilares del orden como la iglesia, el ejército, los quinques regionales y los pueblos comunales por una estructura moderna. El catolicismo dejó de ser la religión oficial del Estado. Se privó el ejército de muchas de las prerrogativas que disfrutaba anteriormente. Los oficiales al fin podían ser juzgados por tribunales civiles y por primera vez en la historia de México, el jefe del Estado Mayor y la mayor parte de su gabinete eran civiles. El viejo ejército conservador por fin estaba disuelto. El nuevo ejército liberal no aportó mayor garantía de estabilidad. Estaba formado por un grupo de soldados poco uniformados, organizados en tropas regulares. El gobierno liberal no hizo nada para satisfacer las esperanzas del campesinado, ni siquiera para garantizar seguridad del paulatino empeoramiento de sus condiciones políticas y económicas. El levantamiento de los campesinos estaba fuertemente influido por el socialismo. El gobierno se mostró incapaz de frenar la lucha contra los indios de la frontera norte y del bandolerismo. Los movimientos campesinos del sur de México conservaron las características del periodo colonial. Fueron profundamente mesánicos, mezclados con ideas sociales y religiosas con una única visión de origen milenario: la sucesión de Juárez. Sucesión de Juárez. El 17 de julio de 1872, Juárez sufrió un ataque al corazón, muriendo al día siguiente. Su sucesor debía ser el presidente del Tribunal Supremo, Sebastián Lerdo de Tejada. En 1872, el intento de Díaz de derrocar a Lerdo tuvo éxito, porque Lerdo carecía de prestigio de Juárez como líder contra la guerra de los franceses. La primera administración de Díaz fue el Plan de Tuxtepec. José María Iglesias, presidente del Tribunal Supremo, buscó la presidencia y fue derrotado por las tropas de Díaz. Lerdo renunció a la presidencia y huyó de México. El régimen de Porfirio Díaz tuvo un carácter militar. El dedicar un mayor porcentaje del presupuesto a gastos militares y así asegurarse la lealtad del ejército. Intentó recuperar y reforzar la relación existente entre las clases media y alta, que había servido de base social y política al régimen de sus predecesores. Díaz logró restablecer las relaciones diplomáticas con Francia. El capital francés y los bancos franceses asumieron un papel fundamental en la creación del Banco Nacional de México. Francia se convirtió en una de las principales fuentes de préstamo a México. La moda, la cultura, la arquitectura era parte de los franceses. Eran modelos a seguir. Los educaban los ricos en París y ellos solo viajaban a París. Ese era un lujo que solo tenían los ricos. En las siguientes elecciones, Díaz estaba contra González, el cual tenía reputación de corrupto y poco capacitado, lo cual Díaz vio como un blanco fácil de derrotar. Pero no fue tan así. González demostró ser astuto y hasta alcanzó que Gran Bretaña restableciera las relaciones comerciales con México, con ayuda, por supuesto, de su gran gabinete. González pasó a la historia como uno de los gobiernos más corruptos de México, aunque Díaz influyó en esta decisión. El primer ferrocarril se inauguró en 1884 e iba de México a Estados Unidos. También se elevó la minería y la producción de materiales como plomo, cobre y zinc. La agricultura estaba haciendo que México creciera. Hasta la población aumentó en 5 millones. Después de eso, todo empezó a decaer. La economía estaba más en manos extranjeras que en las nuestras. Esto causó que México se convirtiera en un país subdesarrollado, visto por los demás como un país menos. En 1910, Díaz fue derrocado por su propio pueblo que había desatado la Revolución Mexicana. Sus causas fueron la caída de la economía, la represión gubernamental y la pregunta de quién iba a ser el sucesor de Díaz. Entre todos los movimientos sociales destacan tres:
Veracruz, Sonora y Chihuahua. El primer movimiento y el más radical fue el del PLM, o Partido Liberal Mexicano, fundado por intelectuales. Más tarde, Francisco I. Madero ganó las elecciones de la presidencia el 15 de octubre de 1911.